Tarea sin duda ciclópea, esta de tratar de rescatar al peronismo de la dirigencia actual, o sea, de esta dirigencia nueva olera que tenemos, que son sembradores de odio, de intrigas, de traiciones, de maleficios. O sea, lo han entrampado, se han agarrado el peronismo para ellos y lo tienen como un traje hecho a su medida. Y claro, es una tarea difícil porque quienes conocimos el peronismo en su esencia primaria, primitiva, con esa candidez de pueblo, con esa grandeza, no nos gustan estas cosas. Y claro, en esta desenfrenada marcha de los intereses por las sendas de la política, y todo el mundo se quiere refugiar en ella. O sea, saben que si ingresan a la política por la puerta grande, tienen asegurado su porvenir. O sea, a ellos no les importa el ideal, ni el principio, ni los fundamentos doctrinarios, ni nada del peronismo. Ellos vienen porque saben que el peronismo es una cantera fértil para cosechar buenas prebendas. Entonces, desalojar esa inmundicia, esa sabandija de las filas enquistadas dentro del peronismo es una tarea difícil. Por eso dividen, porque la división para ellos les produce ganancias. Entonces, si ellos en la división logran acceder al poder, imagínense, están asegurados. Entonces, quienes nos venimos de atrás tratando de ver cómo podemos encuadrar la realidad para darle un contenido que tenga proyección en el tiempo y que nos beneficie como nación, como país, como pueblo, como instituciones. Y estamos medio a contramano de la realidad de la historia. O sea que la tarea nuestra es una tarea ciclópea, como dije antes, porque implica grandes desafíos. Y claro, esos grandes desafíos tienen varias vertientes. En primer lugar, la inconsistencia doctrinaria de muchísima gente que dice ser dirigente. Ese es uno de los grandes desafíos. La otra es los intereses que tiene el gobierno en fomentarlos, en fogonearlos, fomentarlos, apoyarlos, comprarlos. O sea, fíjese que nosotros entramos a este gobierno de minoría de Macri con una mayoría absoluta en el Congreso. Fíjese, el peronismo entra ahí y se le han aprobado todas las leyes que van contra los intereses de las grandes mayorías. Entonces, fíjese usted con qué tipo de peronistas dirigentes tiene que combatir y llevar una argumentación seria para que la gente que está sufriendo las consecuencias, por ejemplo, de esas leyes y de esta administración del Estado, te entienda, te comprenda el mensaje que le querés dar y tengas la posibilidad de proyectarlo y realmente afirmarlo para otorgarles en el futuro un beneficio. Es una tarea terrible. Ahora, afortunadamente tenemos estos medios de comunicación que son extraordinarios, tenemos una penetración en todas las direcciones. Yo veo, por ejemplo, que estos videos se ven en todo el país y que cada día va creciendo eso y que cada día la gente se siente apoyada porque le hablamos en un idioma y le damos un mensaje que es muy fácil de entender. Entonces ahora ha llegado el momento ya de esta preparación, pasar al estrado inmediato superior. Y ese es ya ir por la unidad de las grandes mayorías. Un reto descomunal. O sea, ciclópeo, como dije antes, pero también utópico, porque siempre hemos oído hablar de la unidad del peronismo. Eso es una cosa, es un discurso, es un relato generalizado. Incluso los que no quieren la unidad, hablan de unidad. Entonces nosotros hemos entendido que la unidad para ellos es una cosa distinta a la que significa unidad para nosotros. Y claro, tenemos un frente férreo de batalla que empezamos ahora a dar esa batalla.
y una batalla que tiene que ser con todas las estrategias habidas y por haber, con las convicciones, pero desde un punto neutral. Porque fíjense, si yo fuera dirigente peronista o si yo tuviera alguna posibilidad de enrolarme en algunas partes de algún sector, dijera yo fuera parte componente de algún sector, de alguna línea o de alguna corriente, yo carecería de autoridad para hablar del tema. Porque, al igual que todos los demás, trataría de hablar de unidad, pero si pasan por mis principios, o sea, si pasan por mis adyacencias. Esa sería la unidad, de acuerdo a mis intereses. O sea, yo hablaría, por ejemplo, de unidad para unirme al kirchnerismo, a Cristina o a quien fuere, porque beneficiaría a nuestro sector. Pero claro, hablar de unidad independiente, no estar enrollado, no estar enroscado o no estar enrolado en ninguna de las corrientes, y eso es lo primero que conseguís en esta tarea. Credibilidad, o sea, ser serio. Si hablar de unidad, cuando vos hablas de unidad, como en el caso nuestro, nosotros no estamos hablando de unidad para ver en dónde nos va, en qué recodo del camino vamos a recoger el beneficio. Bueno, es muy posible que al final del camino las primeras víctimas del logro de la unidad seamos nosotros mismos. Es casi seguro eso, porque no va a faltar quien venga a destituir lo que hayas construido para capitalizarlo él. Nosotros eso ya lo sabemos, por eso tenemos que ser minuciosamente estrictos en la consolidación de esta unidad que vamos a lograr ahora, porque la vamos a lograr. Por otra parte, también yo sé que los compañeros, los amigos están ansiosos para saber cómo se va a lograr la unidad. O sea, para saber cómo esta idea que venimos pergeñando va a tomar forma, va a tomar consistencia. Y si nosotros, antes de que la idea sea lanzada ya definitivamente, no explicamos los prolegómenos y las posibles adversidades o las posibles incontingencias que pudiera la idea tener, no tiene posibilidad de que sea incorporada en la gente. O sea, nosotros tenemos que, el día que se suelte la idea de cómo se va a hacer la unidad, tiene que tener ya una consistencia y una aceptación. Por eso estamos haciendo todo este merodeo del tema. O sea, estamos tratando de construir primero el sustento de lo que va a consolidar la idea. Porque si dijéramos nosotros, la unidad, y soltamos la idea cómo se va a hacer, entonces empieza lo natural del argentino. O sea, esa es otra de las cosas que psicológicamente, en relaciones sociales, uno debe haberlo aprendido. El argentino de por sí se antepone a cualquier idea nueva. O sea, cualquier idea que sea renovarle todo el statu quo, lo primero que produce es una resistencia, ¿no? O sea, no te acepta de entrada y qué bueno, qué extraordinario, vamos a mejorarla. No, te dice, no, eso es imposible. O sea, eso también lo tenemos previsto nosotros. O sea, no somos ingenuos cuando estamos hablando de política y estamos hablando de unidad. Sabemos bastante de eso porque hemos visto mucho, porque hemos observado en muchos lugares del mundo que la unidad es imposible de lograr. O sea, no te creas que solamente en Argentina con el peronismo. En todas partes que yo he estado, y son muchos países que he conocido y he hablado con gente de relaciones humanas en los países, el antagonismo, la resistencia a la innovación es generalizado. Entonces nosotros sabemos que eso de entrada lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo lograríamos el primer impacto? Y entonces Perón decía, porque siempre Perón es el sabio, y es la guía, es la estrella polar que guía nuestra barca. Perón decía, fíjense lo que decía Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Es decir, nosotros sabemos por dónde pasan las realidades. Nosotros sí sabemos. Por eso la unidad del peronismo no va a pasar por el ideal,
porque el ideal puede ser menguado, descalificado, cuestionado, incluso negado, pero los intereses no. Los intereses van a determinar esta decisión, porque si vos, por ejemplo, seguís, además hay otra cosa muy importante, si vos estás ahora enrolado en una línea interna, o sea, de Massa, de Urtubey, de Cristina, de Colina, de Udualde, de quien sea, de cualquier intendente, a nosotros no nos importa eso. A nosotros eso no nos importa. Nosotros no te vamos a decir que te vayas de ahí ya inmediatamente, que renuncies a todo. Puedes seguir en eso. Nosotros te vamos a invitar a que adquieras un compromiso, pero no con nosotros, sino un compromiso contigo mismo. Que firmes un documento con tu conciencia, con tu sueño, con tus proyectos de futuro, con tu realidad proyectada en el tiempo. Eso es lo que se te va a exigir, no con nadie, un compromiso con nadie. Vos vas a firmar un compromiso contigo mismo y por eso vas a obtener un beneficio, que ese es el kit de la cuestión. Entonces, ahora yo he estado haciendo mis averiguaciones, porque uno tiene que nutrirse con lo que le informan. Entonces, hemos hecho un, ¿cómo se dice? Como un análisis, como un testeo en 3 ciudades, donde hay un promedio en esas ciudades de unos 25 a 30, ciudades pequeñas, 25 a 30.000 peronistas en cada ciudad. 20.000, una tiene 15, otra tiene 18.000, otra tiene 22.000 peronistas, más o menos 20. Entonces, el testeo o sea, la medida es cuántos peronistas hay. Entonces me dicen, en tal lugar, anoche me estaban diciendo, en tal lugar hay 9.800 y tantos peronistas. Entonces después le digo, ¿y cuántos dirigentes hay? ¿Y cuántas corrientes hay? Ah, no. Entonces, en todas las ciudades, que yo he mencionado que son 3, hay más de 10.000 peronistas y más de 5 corrientes políticas distintas dentro del peronismo. O sea, hay 5 divisiones en cada pueblo. Fíjese qué cosa difícil. En un pueblo de 10.000, hay 10.000 peronistas, hay 5 dirigentes que son 5 corrientes distintas, que obedecen uno a Massa, otro a Cristina, otro a Urtubey, otro al intendente, otro al gobernador, otro... O sea, está fraccionado el peronismo de 10.000 en 5 partes. O sea, son 2.000 partes por sector, por grupo, más o menos, promedio. Fíjense qué hábil que ha sido, que nos ha dividido a los peronistas. Fíjense. Entonces, en ese pueblo va a ganar la oposición. O sea, puede ganar el gobierno. Ahora y en el futuro el presidente y gobernador y todo. Porque esa gente no se va a unir. O sea, esos dirigentes, esos 5 dirigentes o 4 en algunos, no se van a unir nunca en la vida, se odian. Además, están quien se pasa por encima al otro. Entonces, eso es lo bueno nuestro. Fíjate vos qué cosa curiosa. Eso es lo bueno de nuestro proyecto. Eso es lo extraordinario de nuestro proyecto. Y cuando yo lo diga, se van a quedar todos parados. ¿Pero cómo? Ah, bueno, ahí está. Entonces, todas estas cosas se las quería ir mencionando, porque son las que conforman el proyecto de la unidad del peronismo. No es que yo te digo, la unidad se va a lograr por obra del Espíritu Santo. Eso no se lograría nunca. Pues bien, pero todo esto que te estoy diciendo no es ninguna novedad para vos. O sea, vos sabés que en tu pueblo, en tu ciudad, hay un montón de peronismo, pero que hay 5 o 6 tipos que son dirigentes, que obedecen o respaldan o están enrolados en una determinada corriente. Y que entre ellos se odian y se descalifican y son peores que el peor de los enemigos. Entonces, todo eso nosotros lo sabíamos que existía, pero nunca lo habíamos analizado cuando intentáramos unir al peronismo. Además, no hay posibilidad de unir a esa gente.
no hay posibilidad. Son 5 tipos que tienen cautivos y rehenes a 10 o 15 o 20 o 50.000 personas. O sea, hay 50.000 en ciudades grandes o 100.000 militantes, o sea, hay 100.000 peronistas o más, y hay 4 o 5 tipos que los dividen. Entonces se pelean entre ellos a muerte, porque están, ya te dije antes, en la búsqueda de su salvación personal. Ahora yo te voy llevando con mi análisis a donde va a ser la solución del problema. ¿Qué pasa? Yo te pregunto a vos, si lo has pensado, si por un arte de magia vos tuvieras la facultad, así con una aspiradora, de chuparte a los 5 tipos esos que dividen al peronismo en una ciudad. Te lo chupara así y desaparecieron los 5 tipos. Entre el pueblo peronista, entre los 10 o 15 o 20.000 militantes peronistas convencidos de Perón, en fin, que no tiene ningún tipo de diferencia bajo ningún concepto y bajo ningún aspecto. Sacado esos 5 tipos aspirados así, hechos polvo, esa gente estaría dispuesta a escucharte, estaría dispuesta a que vos le puedas hablar a ellos, a todos en conjunto. Tendrías posibilidad de que tu argumentación, si vos sos una persona seria y saben que vos no estás tratando de engancharlos a todos para llevarlos a tu movimiento, que pues te sigan a vos porque vos sos representante de una línea que sí es la verdad. Eso no funcionaría. Pero si en el caso nuestro, por ejemplo, que aparece alguien que te hace la oferta y te dice, escucha una cosa, acá no hay ninguna línea para favorecer a ninguno de los sectores, porque todos han fracasado. O sea, ese es el punto de partida nuestro. Ninguno nos sirve a nosotros ahora. De toda esa dirigencia ha sido lo que nos ha llevado a esto. Entonces, ¿qué vamos a insistir? Vamos por una nueva concepción del peronismo. Entonces, andá pensando esto, andá pensando todas estas cosas. Te estoy tirando ideas para que vayas entrando en la realidad donde vamos a llegar. Y eso es muy importante porque si vos no sabés, si no tenés algún dirigente que te explique minuciosamente y en detalles cómo se va a producir la unidad del peronismo, y te va a parecer que es una cosa de loco, que es una utopía como se viene sosteniendo de hace años. Sin embargo, no es utopía. Yo te puedo asegurar que sí es posible y nosotros lo vamos a lograr con vos fundamentalmente como tal vez el mejor y más importante protagonista, pero tenés que estar convencido, y para que vos estés convencido yo te tengo que explicar en detalles el argumento de la película. Pero no pierdas de vista, mientras te voy contando esta historia, que hay 30 millones de argentinos secuestrados por una cantidad de dirigentes que obedecen a intereses personales de un dirigente mayor. O sea, muchos que trabajan en los barrios o en los pueblos o en las ciudades trabajan para un determinado capo que es el que maneja la batuta, que puede ser Massa, que puede ser Urtubey, que puede ser Cristina, que puede ser Duhalde, que puede ser, en fin, el que sea. Entonces, no te olvides de eso tampoco, porque también como enemigo del proyecto, también eso cuenta. O sea, nosotros no podemos dejar nada librado al azar, que por casualidad se nos pasó y no nos dimos cuenta. O sea, tenemos que poner en consideración y en contexto toda la problemática en general. Entonces, fíjate vos qué tarea descomunal, y pareciera, de acuerdo al análisis que hemos hecho, que es imposible lograrlo. O sea, ¿cómo esa gente la podemos rescatar de esos dirigentes que le han lavado el cerebro ya, que les han prometido cosas, que forman parte del hábitat cotidiano, que les tiran unos mangos, que los ayudan en esto, que hacen obra social con ellos, qué sé yo, todo ese trabajo que vos conocés mejor que yo? Entonces, ¿cómo sacás de las garras del león a esas presas, que son 30 millones de argentinos que están en esas condiciones?
Y bueno, con una gran idea, que es la que nosotros tenemos. Pero primero de la idea, como te dije antes en otro lugar, tenemos que analizar todas estas cosas, todas estas variables, para que no haya sorpresa. Y también para demostrarle a la gente a la cual nosotros le estamos dirigiendo la palabra que sabemos de qué se trata. O sea, que no somos ningunos ingenuos, que estamos creyendo que vamos a lograr unidad porque el Espíritu Santo está del lado nuestro y que le hicimos una promesa, qué sé yo, al santo tal o cual. Entonces, te he planteado hoy esta diferente posición que conlleva a la conformación del ideario que nosotros vamos a desarrollar. Después ya vendrán, una vez que logremos la unidad, cómo lo instrumentamos políticamente, a ver qué aperturas se dan ahí, a qué intereses obedecerán esas aperturas y quiénes buscaremos nosotros que nos consoliden y nos dirijan, porque vamos a necesitar dirigentes, pero los vamos a elegir nosotros. No ellos nos van a elegir a nosotros, sino nosotros vamos a elegir a los dirigentes que pasen un test, o sea, que pasen un examen de aprobación para que nos convenzamos que realmente van a defender nuestros intereses y le vamos a hacer contraer un compromiso también. Así como vos, como militante, vas a tener un compromiso con la nación. Es en serio, compromiso en serio, firmado y todo. No te creas que te lo digo de broma hipotéticamente. No. Vos vas a contraer un compromiso con la nación como peronista. Y por supuesto que vas a tener que tener alguna recompensa por tu credibilidad y por su aceptación. De eso vamos a hablar en el próximo video. ¿Cuánto cuesta que vos te salves vos mismo? ¿Cuánto te cuesta que vos te salves a vos mismo? Fíjate vos qué pregunta media misteriosa, ¿no? Ya te vas a enterar de qué se trata.